Bona vesprà a tots i totes. Anem a començar el ple ordinari de maig. En primer lloc tenim la lectura i aprovació de l'acte anterior. En este cas és el ple ordinari del 25 d'abril de 2024. Vots a favor? Passem també a la lectura i aprovació del ple extraordinari del 13 de maig, que este va ser el de les eleccions. Vots a favor, n'hi haurà persones de que se tindran que abstindre. Vots a favor? Abstencions? Són les persones que no estiguen en aquest ple. Passem al punt 2. Donar compte de les resolucions d'alcaldia dictades des de l'últim ple. Muy buenas noches a todos. Decreto 249, resolució 3 d'abril 2024. 250, resolució substitució per incapacitat temporal empleada a Neteja. 251, resolució substitució per incapacitat temporal empleada a Neteja. 252, resolució contracte en disc conserge. 253, resolució d'imposició de sanció bonificada per depositar FEM en via pública. 254, resolució sessió ús Centre Cultural Rausell a Terra Blanca en 25 d'abril. 255, reconeixement d'obligació i ordenació de pagaments 18 del 4 del 24. 256, aprovació de pagaments a justificar cultura. 257, aprovació de compte justificatiu pagament a justificar 1/2024. 258, aprovació de compte justificatiu pagament a justificar 2/2024. 259, lo mismo pero 5/2024. 260, nomenament com a funcionari de carrera agent de policia local. 261, resolució d'imposició de sanció bonificada per depositar FEM en via pública. 262, resolució lo mismo. 263, productivitat i gratificacions abril del 24. 264, decret d'alçament d'objecció a factures març advocat. 265, convocatòria ple ordinari 25 d'abril del 24 a les 20 hores. 266, resolució convènia en l'Ajuntament de Vinalesa, Borsa Auxiliar Administratiu. 267, aprovació sol·licitar subvenció Smart City 2024. 268, resolució d'imposició de sanció bonificada per depositar FEM en via pública. 269, designació de lletrat procediment d'urbanisme. 270, resolució d'imposició de sanció bonificada per depositar FEM en la via pública. 271, resolució de substitució per incapacitat temporal de treballadora social. 272, aprovació de compte justificatiu pagament a justificar 8/2024. 273, lo mismo pero 10/2024. 274, resolución solicitud cesión de bolsa administrativa en Sedaví. 275, inici expedient de compte general del 23. 276, aprovació de certificació número 4, construcció de 30 nínxols al cementeri municipal. 277, resolució d'ocupació de via pública Mercat 2024. 278, adjudicació d'arma reglamentària a la policia local. 279, resolució de nòmines abril 2024. 280, delegació alcaldessa del 27 al 30 d'abril en el segon tinent d'alcalde. 281, aprobació de compte justificatiu pagament a justificar 4/2024. 282, lo mismo pero 7/2024. 283, lo mismo pero 9/2024. 284, resolución recurso de reposición impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 285, resolución recurso de reposición impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 286, reconeixement d'obligació i ordenació de pagaments 26 d'abril de 24. 287, decret paralització obres del camí del Barranquet. 288, decret paralització obres en Sant Isidre. 289, emplazamiento y remisión del expediente administrativo de urbanismo. 290, aprobación del expediente 2024-2, contrato de servicios para la Escuela Municipal de Teatro. 291, atrasos en la nómina de abril del 24. 292, resolución recurso de reposición impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. 293, resolució d'imposició de sanció bonificada per depositar FEM en la vía pública. 294, lo mismo. 295, emplazamiento y remisión expediente administrativo urbanismo. 296, resolució d'aprovació convenia amb l'Ajuntament de Sedaví per cessió de borsa d'administratiu. 297, resolució de desestimació de reclamació patrimonial. 298, cesión de uso
de la Bolsa de Trabajo de Técnico de Integración Social de Servicios Sociales con el Ayuntamiento de Manises. 299, aprovació sol·licitar subvenció educacional. 300, admesos i exclosos els participants i de sorteig, autorització, concessió, bar de la cafeteria del polideportiu. 301, resolució, constitució, borsa, agent, policia local. 302, admitidos y excluidos y resolución de días de batidas de caza 2024. 303, resolución de orden de no iniciar o paralizar obras sujetas a declaración responsable deficiente. 304, resolución de imposición de sanción bonificada por depositar basura en la vía pública. 305, desestimació de responsabilitat patrimonial. 306, aprovació pagament a justificar 12/2024. 307, resolució tècnic dinamitzador B, joventut. 308, resolució sessió ús del pati Pío XII a l'agrupament Escolta Jaume I. 309, resolución nombramiento de representantes de la Administración y suplentes para las elecciones europeas del 9 de junio. 310, resolución de imposición de sanción bonificada por depositar basura en vía pública. 311, incoació d'expedient sancionador per infracció de tràfic i seguretat vial. 312, lo mismo. 313, lo mismo. 314, resolució resultat sorteig públic, autorització val poliesportiu. 315, resolució convocatòria ple extraordinari 13 de maig de 2024 a les 9. 316, assumir compromís, manteniment, informació, subvenció, projecte de millora de la eficiència del cicle urbà de l'aigua. 317, contrato privado de arrendamiento inmueble planta baja con destino a oficinas en calle Cid Campeador. 318, aprobación expediente de contratación de servicios de vigilancia, socorrismo y mantenimiento de la piscina. 319, desestimiento en expediente de responsabilidad patrimonial. 320, desestimación de responsabilidad patrimonial. 321, resolució d'al·legacions i concurs d'arxiu d'expedient sancionador per depositar FEM en via pública. 322, resolució d'al·legació i conclusió i arxiu de l'expedient sancionador per depositar FEM en via pública. 323, desestimación de responsabilidad patrimonial. 324, lo mismo. 325, aprobació expedient generació de crèdits 3/2024. 326, resolució monitor temps lliure Dia Internacional de la Dansa. 327, reconeixement d'obligació de ordenació de pagaments 9 de maig de 2023. 328, resolució de desestimació de reclamació patrimonial. 329, resolució ocupació via pública, qüestació anual de Meliana contra el càncer en maig del 24. 330, reconeixement d'obligació de ordenació de pagaments servicis socials urgent 9 de maig de 2024. 331, incoació d'expedient sancionador per infracció de tràfic i seguretat vial. Perdón, sigo. 332, incoació d'expedients sancionador per infracció de tràfic i seguretat vial, como antes. 333, lo mismo. 334, aprobació certificació número 8, obra de Clavegueran de Roca. 335, aprovació del compte justificatiu pagament a justificar 11/2024. 336, sol·licitud subvenció per elaboració de plans d'acció per el clima i l'energia sostenible. 337, aprovació de certificació número 5 de l'obra reurbanització de l'Avinguda Aragó i carrer Providència, reposició de les xarxes de sanejament i aigua potable. 338, resolució CS funcionari interí auxiliar administrativa. 339, resolució jubilació subaltern. 340, resolució pagament tesoreria general de la Seguretat Social. 341, sol·licitud ajudes CP agrari del 24. 342, decreto fraccionament plusvalía. 343, lo mismo. 344, imposició de sanció per depositar FEM en vía pública a un vecino. 345, lo mismo. 346, decreto fraccionamiento plusvalías, SNS. 347, reconeixement d'obligació d'ordenació de pagament 16 de mayo del 24. 348, resolució de jubilació empleada de neteja. 349, resolució cobrament de padró de taxa tercer trimestre 23-24 a l'Escola Municipal de Dansa. 350, resolució renúncia funcionària interina auxiliar administrativa. Ya acabamos. 351, jubilació anticipada policia local. 352, nomenament funcionari interí administratiu. 353, alçament d'ordre de paralització d'obres en la plaça del Pou. 354, alçament d'ordre de paralització d'obres en el carrer La Font. 355, anul·lació de resolució 262/2024, resolució d'al·legacions i imposició de sanció en expedient sancionador. I 356, correcció d'error en la resolució 237/2024 sobre l'aprovació, certificació, obra, reurbanització de l'Avinguda Aragó i carrer Providència,
reposició de les xarxes de sanejament i aigua potable. I per últim, 357, aprovació pagament a justificar assistència a Fira Turisme Saragossa. ¿Alguna pregunta? ¿Compromís? Sí, bona vesprada. Des de Compromís demanem que llisquen els decrets 258, 272, 299 i 357. Grupo Socialista. Paso por orden a leer los decretos que solicita el Grupo Compromís. 258. Aprovació compte justificatiu PAG 2/2024 Turisme i Assistència FITUR 2024. Resol. Primer, aprovar el compte justificatiu PAG 5/2024 tramitat dins del termini màxim de 3 mesos comptadors des de la percepció del pagament a justificar que comprèn els justificants següents. Per un import de 150, Fontelles López, a Petardo Gatti Beatriz. Concepte, subministrament, foc d'artifici. Manuel, és el 258. Perdón, me he pasado al 59. El asunto es el mismo. Resuelve, primero, aprobar el compte justificatiu del PAG 2/2024 tramitat dins del termini màxim de 3 mesos comptadors des de la percepció del pagament a justificar que comprèn els justificants següents. ¿Cómo quiere que lea esto? Pues pots dir data, import i tercer, o concepte, el que tu vulguis. Bueno, la fecha es a finales de enero, todos los importes, y el importe 53,99 Madrid Veroil, otro 50,35 Petromar Área de Servicio, 26,15 Mesón Restaurante, 112 Cepsa, 36,30 La Tagliatela, 40 Estación Aeropuerto, 28 IFEMA, 10 IFEMA, 13,20 Seit AS La Atalaya, 29 Hernández Rubio Antonio, 282 Centauro Rentacar, 53,62 Centauro Rentacar. Paso a leer el 272. Assumpte. Aprovació del compte justificatiu PAG 8/2024 despeses participació Vitravel 2024. Resolc. Primer, aprovar el compte justificatiu del PAG 8/2024 tramitat dins del termini màxim de 3 mesos comptadors des de la percepció del pagament a justificar que comprèn els justificants següents. La fecha es toda a finales de marzo y algunas a finales de abril. Los importes son los siguientes. 45 a Altin Invest SL, 1,95 Medol, 2,20 Devi Petrol, 13,10 Medol, 12 Gastronomía de Proximitat SL, 159 Hotel Catalonia Barcelona Plaza, 4,81 Autopistes de Cataluña S.A., 8,05 Autopistes de Cataluña S.A., 56 Agrícola San Isidro Gasolinera. Ahora el 299. Assumpte. Subvencions destinades a la contratació d'educadors i educadores ambientals de les entitats socials locals en el marc del Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2024. Resolc. Primer, abocar la competència 4.1F delegada a la Junta de Govern Local per resolució d'alcaldia 264/2019 del 17 de juny a este supòsit concret motivada per la urgència de la tramitació de l'expedient de subvencions. Segon, sol·licitar l'ajuda econòmica a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
per a la contratació d'educadors i educadores ambientals en les entitats locals, en el marc Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana per a l'exercici 2024 per import de 41.442 en 56 euros. Tercer, autoritzar a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori que realitzi les gestions oportunes en l'ordre de la comprovació de que l'entitat es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i front a la seguretat social. Quart, comunicar el present acord a la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori. Per últim, el 357. Assumpte. Reconeixement d'obligació d'ordenació de pagaments a justificar PAG. Resol. Primer, aprovar el pagament a justificar la següent despesa. Participació del municipi de Meliana en Aratur, Fira de Turisme d'Aragó, per import de 300 euros amb càrrec de la publicació pressupostària 20.43.222.699. Segon, reconèixer l'obligació de pagaments per import de 300 euros escrita en el punt primer. Tercer, ordenar el pagament del corregiment d'obligació del punt segon. Això és tot. Passem al punt 4. Al punt 3. Donar compte de les objecions de la intervención municipal. Hola, buenas tardes. Este punto simplemente es dar cuenta y esta vez llevamos únicamente el reparo de Luis Ignacio Serra porque es el abogado de defensa en juicio y también en materia de personal. Ya se han ido regularizando todos los demás contratos y por fin en muchos años solamente nos queda este por regularizar. Passem al punt 4. Donar compte de l'execució trimestral del primer trimestre del 2024. Se da cuenta del informe del 27 de abril de 2023 del Ayuntamiento de Meliana en cumplimiento del artículo 17 del decreto 1463/2007 del 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012 del 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en la orden HAP/2082/2014 del 7 de noviembre, que modifica la orden de 2105/2012, por lo que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012 de la LOEPSEF del 27 de abril. Informa lo siguiente en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y del nivel de deuda pública correspondiente al primer trimestre del 2024. El presupuesto de la entidad local se prevé que incumpla el objetivo de estabilidad presupuestaria en menos 766.553,92 euros. El nivel de deuda viva es de 0,00 euros. Se prevé un incumplimiento de regla de gasto el 31 del 12 del 2024. Del presente informe de intervención de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del nivel de deuda pública viva se remite mediante las ficheras correspondientes al Ministerio de Hacienda a través de la plataforma habilitada para ello mediante firma electrónica en la oficina virtual de las entidades locales. Del presente informe será trasladado a la alcaldía para que se proceda a su elevación al pleno para su conocimiento. El contenido de la información a suministrar para dar cumplimiento a la obligación de remisión es parte de la que se recoge en el artículo 16 de la orden HAP/2082/2014 del concejal de Hacienda, Pedro Antonio Botaja, firmado digitalmente, y pasamos a simplemente dar cuenta y si alguien tiene algo que decir. Passem al punt 5. Donar compte del període mig de pagament del primer trimestre del 2024. El periodo de pago a proveedores del primer trimestre de 2024 es de 4,54 días. De la documentación correspondiente al primer trimestre de 2024 se obtienen los siguientes indicadores. Importe de operaciones pagadas, 1.173.979,76. Ratio de operaciones pagadas, 4,54. Importe de operaciones pendientes de pago, 0,0 euros. Ratio de operaciones pendientes de pago, 0,0 euros. Periodo medio de pago, 4,54. El periodo medio de pago global a proveedores de la entidad es de 4,54 días.
Passem al punt 6. Donar compte del compliment de la llei 15/2012 de velocitat. Los pagos realizados dentro del periodo legal son número de operaciones 614, el importe es 1.112.337,96 y el precio medio de pago son 23, el periodo medio de pago son 25,46. Los pagos realizados fuera del periodo legal son 99, el importe son 54.771,99, los intereses de demora pagados son 0 y el importe de 0. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago dentro del periodo legal de pago son 133 por un importe de 140.638,38, periodo medio de pago 17,20. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago fuera del periodo legal de pago 0, importe 0. Facturas que hayan transcurrido más de 3 meses de su anotación en el registro sin que hayan tramitado expedientes de reconocimiento de la obligación también son 0. ¿Algo que decir? ¿Lo demás? Passem al punt 7. Aprovació del Pla Estratègic de Subvencions. Bueno, este es el plan estratégico, el plan marco, donde se rigen todas las subvenciones que el Ayuntamiento de Meliana otorga, tanto a actividades deportivas como culturales como asociativas. Es todas las subvenciones del Ayuntamiento de Meliana. Y aquí se traslada la aprobación del Pleno. Bueno, el reglamento del plan estratégico se ha repartido, se ha explicado en las comisiones informativas a todos los grupos políticos y ahora lo que traemos es, en primer lugar, aprobar el plan estratégico de subvenciones del Ayuntamiento de Meliana para el periodo 24-26, que figura como anexo 1. Segundo, ordenar la publicación del plan estratégico de subvenciones al Butlletí Oficial de la Provincia de Valencia en cumpliment de l'article 45 de la Llei 39/2015 de octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, tenint en compte que no es tracta d'una disposició reglamentària que hagi de ser sotmesa al tràmit d'informació pública. Tercer, remetre als departaments municipals que tramiten subvencions anuals del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2026, al que s'annexen els informes de memòria efectuats respecte de l'execució de l'anterior Pla Estratègic 2021-2023. Informe de l'àrea de festes, informe del Servei de Cultura, informe de l'àrea de deports, informe de l'àrea de foment econòmic, informe de l'àrea de benestar social. Este sí que se tiene que, bueno, intervenciones, se tendría que votar. Joan? Sí, compromís, ens abstindrem en aquest punt en tant que no s'inclouen les subvencions d'ajuda a la cooperació del 0,7%. Ho vàrem demanar en el ple de pressupostos a canvi de la nostra abstenció, però el PP es va negar i ens va mostrar no només la seva falta de voluntat d'arribar a cap acord, sinó el que és més greu, la seva falta de sensibilitat i de solidaritat amb el tercer món. Això sí, el diumenge és el Corpus i de nou sí que es faran veure en la missa i en la processó, tot molt coherent. Es todo muy coherente, como ha dicho el señor portavoz del partido de Compromís, porque efectivamente el 0,7 se da al tercer mundo, pero el tercer mundo también existe en Meliana. Por lo tanto, nosotros hemos decidido que este dinero irá a la gente de Meliana que lo necesite y también a una asociación como son Manos Unidas, ¿no? que está fuera de toda duda de que el dinero llega donde tiene que llegar. Muy bien. La última. Passem a votacions. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Queda aprovat el Pla Estratègic de Subvencions. Passem al punt 8, aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 2/2024, de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit. Bueno, esto es lo mismo, hay partidas que se tienen que suplementar porque se han quedado cortas, otras porque hemos tenido que pagar facturas que vienen detrás. En este caso habría que destacar sobre todo que este equipo de gobierno va a pagar las dietas, o sea, las ayudas sociales que los trabajadores municipales llevan desde el 2021 sin cobrar. Vamos a hacer este año, ya se va a pagar el 2021, igual que se van a pagar los miles de euros que no se han pagado del personal que asistió como miembros de los tribunales de oposición por parte de este ayuntamiento y que al que se le adeudan unos 18.000 euros.
Aparte de esto, también están los tributos que hay que pagar al ENTRE, porque como ya expliqué, el ENTRE, con la gestión de Compromís, el Botani, nos dejó una deuda de 13 millones de euros que hay que repercutir entre los vecinos de los municipios que estemos en el ENTRE, pero que el Ayuntamiento de Mena, tanto el año pasado como este, lo pagamos de lo que es el Ayuntamiento. Al final lo pagan los vecinos, pero nos hacemos cargo nosotros. Por lo tanto, ha habido que suplementar estas partidas, y en este caso serían pues, las rectificaciones de seguridad. Sería consignación, había 5.241,04, se modifica hasta 8.000, la consignación se añade 8.000 euros, la consignación definitiva sería 13.241,4. Por favor. Las dietas de personal, es lo que hemos comentado también antes, que eran los pagos de la gente que está en los tribunales. Son consignación, hay vía 3.000 euros, lo modificamos a 18.000, la consignación definitiva son 21.000 euros. La productividad de funcionarios había 99.506,84, hay que añadir 27.200 y se quedan 126.706,84. Las actividades de turismo eran 25.000 lo que estaba consignado, aumentamos 5.000 y se quedan en 30.000. El autobús de la playa había la consignación de 12.000 euros, se modifica añadiendo 4.445 y ahí tendremos un coste de 16.420,18. Las ayudas médico-sanitarias, que es lo que explicaba antes para los trabajadores de este ayuntamiento, eran 13.341, la modificación son 18.000 euros y pagaremos los 31.000, que es el total que se deuda de 31.341,30. Los tributos del ENTRE, que es lo que explicaba antes, se ha consignado 73.942,43, hay que añadir 35.000 y el total vamos a pagar 108.942,43. Aparte de esto, hay una dotación de crédito extraordinario para las inversiones de conexión tecnológica entre edificios municipales para que el Internet funcione correctamente de unos 18.000 euros. Tanto lo que he explicado antes del ENTRE como las ayudas médico-sanitarias como los tribunales se sacarán del remanente que teníamos, no minora partidas de otras cosas. El resto sí que se minora de partidas de otras áreas, que serían básicamente pues de puestos de trabajo que no se han cubierto, que estaban de baja, de lo que se pagaba a la empresa, por ejemplo, de jardinería, se pagaba más de lo que ahora va a costar mensualmente y ahí hemos cogido también dinero y entonces se dividen en lo que hemos modificado es retribuciones básicas de seguridad A2, seguridad social A2, había consignado 18.937, lo hemos rebajado en 2.000, quedarían 16.937,82. Retribuciones básicas de seguridad social B, consignación 33.694,16, modificación 2.000, definitiva 31.694,16. Los trilleros de seguridad 42.112,41, modificación 4.000, consignación definitiva 37.112,41. Retribuciones básicas de urbanismo A2, consignación 45.764, modificación 9.600, consignación definitiva 36.164. Complemento de destino del urbanismo 53.411, modificamos a 4.900, se nos queda en 48.501,11. Complemento específico de urbanismo 62.330, modificación 6.000, se nos queda 56.034,30. Retribuciones básicas administrativas general B 9.650,82, modificamos 1.700 y la consignación son 7.950,92. Complemento de destino administración general, la consignación era de 80.840,18, la modificación son 2.500, pues se nos queda en 78.340,18. El complemento específico de administración general, 91.496, 2.500 de modificación, 66.996,66. El plan de ocupación de 27.163, modificamos 7.720, nos quedamos con 19.462,49. La seguridad social del plan de ocupación, 8.886,75, la modificación son 1.724,49 y la consignación definitiva 7.162,26. Y lo que he comentado de mantenimiento de parques y jardines, de 316.256, podemos quitar 35.000 euros y se nos quedaría en 281.256,81.
Grup Socialista vol dir alguna cosa? Joan? Sí, en este punt nosaltres votarem en contra perquè no estem d'acord en la reducció de la partida del pla d'ocupació i de la seguretat social pertinent en 9.500 euros. No sabem per què, després d'una dinàmica en la qual ha sigut molt positiva amb Meliana en els últims anys, en la qual s'ha creat moltíssima ocupació, s'ha passat d'una taxa en 2015 del 23,23% a una taxa, si comptem en abril de 2023, del 13,36%, una dinàmica que s'ha anat treballant des de l'Agència de Foment Econòmic, ara se paralitza o se redueix d'aquesta manera. I entre altres coses ens preocupa perquè tampoc sabem res dels plans d'ocupació de la Generalitat, de la Vora, perquè enguany només ha eixit l'EMPA 01, la contratació d'ADLs, a la qual per cert no ens podem adherir perquè en el seu dia l'ADL que estava subvencionat per la Generalitat el va suprimir el Partit Popular. És per això que votarem en contra. Bueno, simplemente para su tranquilidad, una cosa es minorar el importe y otra cosa es minorar la atención y el servicio que se va a dar al ciudadano y la gente que se puede incorporar a este ayuntamiento, que no va a minorarse. Passem a votacions. En contra? Abstencions? A favor? Queda aprovada la modificació de crèdits. Passem al punt 9. Aprovació del protocol d'actuació per a la prevenció i actuació contra els conflictes de violència laboral de l'Ajuntament de Meliana. Bueno, este protocolo es el marco, como dice la frase, ¿no?, en que se va a guiar el ayuntamiento para dirimir, dilucidar, investigar todos los actos que puedan tratarse dentro de lo que es el ayuntamiento a la hora de cualquier problema laboral, de violencia lo que sea. Ahí está hecho todo el protocolo, está también explicado en las comisiones informativas, en esto es lo que nos vamos a basar. Los partidos de la oposición tienen todo en su mano también, han podido opinar y simplemente lo pasamos a la aprobación de este pleno. Pues passem a votacions. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Passem al punt 10. Aprovació del conveni entre la Secretaria de l'Estat de Seguretat i l'Ajuntament de Meliana per a la incorporació dels cossos de policia locals al sistema Biogeme. Lucio, si quieres tú explicarlo brevemente. Hola, buenas noches, buenas tardes. En un momentito lo explico. No voy a estar hablando de articulados y demás. Es un convenio que se firma cada 4 años entre las policías locales que tienen el sistema Biogem, es decir, protección y seguimiento sobre el maltrato de la mujer, con, en este caso sería Guardia Civil, y simplemente es un trámite. Es firmarlo a través del cual hay una colaboración, una cooperación y se pueden efectuar los seguimientos en condiciones. Tener en cuenta que aquí dependemos de Tabernes Blanques, Guardia Civil, el número de agentes son los que son, los temas de violencia de género pues desgraciadamente no disminuyen. Entonces, para realizar un seguimiento y una protección como toca, es preciso, digamos, cooperar y coordinarnos con ellos. Es el caso de Meliana. Meliana tiene su grupo de Biogem y ya desde hace años colaboramos, cooperamos en este programa. Básicamente es eso. Bien, pues entonces pasaríamos al primer punto, que sería aprobar el convenio entre la Secretaría de Estado de Seguridad y el Ayuntamiento de Meliana, con la colaboración de los de policías locales, el sistema de seguimiento integral de estos casos de violencia de género, que figuran como anexo 1 el presente acuerdo. Segundo, facultar a la alcaldesa para la firma de cuantos documentos sean necesarios para la efectividad del presente acuerdo. Tercero, comunicar el presente acuerdo a la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. Cuarto, comunicar el acuerdo al Departamento de Policía Local de Meliana. Así que no voy a decir. Alguna intervenció? Val, doncs passem a votació. Vots a favor? Queda aprovat per unanimitat. Passem al punt 11, aprovació definitiva de la mutuació de Manial del centre de salut.
Bien, esto simplemente es pasar, se le da a la Generalitat la propiedad de Manial del solar que quedaría donde se van a construir el nuevo centro de ambulatorio, el nuevo centro de salud de Meliana. Y entonces pasaríamos al acuerdo plenario. El primer punto sería aprobar la cesión de propiedad de la Consejería de Sanidad mitjançant la votació de manera subjetiva per el canvi d'administració pública titular de la municipal i l'autonòmica, per la construcció d'un nou centre de salut respecte de l'immoble municipal, les característiques del qual són solar ubicat al carrer Garrigosa, número 14 de Meliana, conformat com una illa completa formada pels carrers Garrigosa, Glòria Valenciana, Vicent Andrés Estelles i Plaça de la Llibertat. Es corresponen a las parcelas cadastrales, escritas en el registro de la propiedad de Moncada en el tomo tal, el libro tal, de Meliana. Una superficie topográfica de 1.143,63 metros cuadrados, con el código tal de inventario de bienes. La parcela objeto de la sessió per mutació de manera externa ha de destinarse a la construcció e instal·lació d'un centre de salut, el qual deurà efectuar-se en un termini de 5 anys comptats a partir de la formalització del corresponent conveni. Segon, notificar al present acord la Conselleria de Sanitat, al cadastre i al registre de la propietat de Moncada, així com se modifiqui la corresponent fitxa de l'inventari municipal de l'Ajuntament de Meliana. Pues passem a votació, com no hi ha ninguna intervenció. Vots a favor? Queda aprovat el punt per unanimitat. Passem al punt 12, declaració institucional contra la violència de gènere. Amb esta declaració, els regidors i les regidores de l'Ajuntament de Meliana volem enfatitzar que la violència contra la dona persisteix com una violació generalitzada dels drets humans i un dels obstacles principals per aconseguir la igualtat de gènere. Els casos confirmats de dones assassinades per violència de gènere a Espanya ascendeixen a 11 en el que duram d'este any, 2024, sent 1.255 el número total de dones assassinades per violència de gènere des de 2003. Esta violència és una de les expressions més explícites del conjunt de valors que caracteritzen el sistema patriarcal, que impregna la nostra societat, valors associats al bel·licisme, a l'agressivitat i a la dominació d'uns sobre uns altres, i que assigna tant a homes com a dones, patrons de funcionament que es complementen de manera que se'n garanteix la perpetuació. És per això que des d'aquest Ajuntament volem fer una crida perquè la ciutadania es mobilitzi activament en la lluita contra la violència de gènere i per la igualtat efectiva de drets, perquè complementàriament entre homes i dones fem de la nostra societat un espai de convivència pacífica en el que prime la solidaritat i la igualtat. Els representants polítics i les representants polítiques tenim una gran responsabilitat en això, i els ajuntaments, com a l'escaló de l'administració més pròxim a la ciutadania. Haurem de tindre sempre les portes obertes a totes les dones que necessiten suport en els moments més durs, però el millor seria que aquestes situacions no arribaren a produir-se. Per això, les institucions hem de tindre una política decidida, de suport a la coeducació, de denúncia d'actituds i imatges sexistes en els mitjans de comunicació i la publicitat. Hem de combatre amb contundència la degradació del cos de la dona, que fa una bona part del món de la moda, i sobretot hem d'assumir un compromís ferm de transformar aquesta societat i els valors dominants entre tots i totes. Volem dedicar aquesta moció a totes les dones perquè no tolerem mai en les seues relacions cap afront a la seva dignitat ni integritat. Les reformes socials, la justícia i l'educació són importants per enfrontar-se al fenomen de la violència de gènere, però, complementàriament, és imprescindible que nosaltres participem de la construcció d'una societat sense violència i en què es faci efectiva la igualtat dels drets. Ara guardarem un minut de silenci. Gràcies.
Moltes gràcies. Ara passem a les preguntes dels regidors. Marta? Bona nit a tots i a totes. La meva pregunta és, quasi estem acabant el curs escolar i a aquestes altures encara no s'han convocat les ajudes a les AMPEs i a les AFES de les escoles. I la pregunta és, perquè ja s'està finalitzant, si té previst convocar-se o no se van a convocar. Bona nit. Diversos veïns i veïnes de Meliana ens han traslladat la seva preocupació perquè els contenidors marrons de l'orgànica que estan en el carrer, els residus que estan dipositats ahí, que no són només d'orgànica, sinó que tenen altre fem que no és el propi que tocaria en aquest contenidor, els arreplega el mateix camió que arreplega els poalets de l'orgànic del sistema porta a porta, que sí que són residus orgànics comprovats per el personal de l'empresa, no? Per tant, si els residus se mesclen en el camió, se perd l'eficàcia del sistema perquè acaben tots mesclats. Ens podríeu confirmar que és així? Bona nit. La meva pregunta és quan tenim previst que entre en funcionament el parc caní de Regenxou? A principi del 2023, això va poc mal avui, a principi del 2023 el Ferrocarril de la Generalitat va presentar el pla de millora de la línia 3 del metro, que incloïa diversos projectes ja redactats per valor de 85 milions d'euros. En concret, un dels projectes que ja estava redactat era la supressió del pas a nivell de l'antiga carretera de Barcelona, de la CBT del Sens, el seu pas per Meliana, que era una inversió de 9 milions, més de 9 milions d'euros, i ja ha passat tot aquest temps i no veig que s'hagi licitat l'execució de l'obra, de projectes que estan redactats. La nostra pregunta és si tenen coneixement de quan se pensen licitar aquestes obres. Gràcies. Sí, des de Compromís voldríem des d'ací felicitar a l'escriptor Joanyo García, que ha estat guanyador del Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians 2024 en la modalitat de literatura infantil pel seu llibre El tresor de l'Almudaina, d'Andana Editorial, publicat en 2023. És el llibre guanyador del Premi de Literatura Infantil de Meliana 2023, que també va ser censurat pel nou govern municipal del Partit Popular. El jurat ha destacat la seva trama suggerent, atractiva i magníficament tordida i la impecable forma d'acostar-se a les complexes relacions personals i interpersonals. Estaria bé que després d'aquest reconeixement el govern del Partit Popular rectificara i permetrà la presentació del llibre i reprenguera les convocatòries del PLIM, el nostre Premi de Literatura Infantil. Sí, bona nit a totes i a tots. Sí, s'ha aprovat avui el pla estratègic de subvencions així. De fet, les AFES que han parlat amb mi ja ho sabien, que passava avui per ple. Contenedores, bueno, esto de los contenedores marrones era algo que ya ocurría cuando solamente existía el puerta a puerta, porque veíamos que lo tiraban todo al mismo sitio. Usted se nos contestó que lo que valía era las valoraciones que luego llegaban al ayuntamiento de la separación, y entonces yo las remito a las valoraciones que hacen la separación. Por cierto, noticia que ha salido hoy en prensa y que ustedes se han querido apropiar, el puerta a puerta de Compromís, el que mejor recicla del mundo mundial, no, se han equivocado. El puerta a puerta junto al sistema mixto que aplicó el Partido Popular de Meliana, que llevamos ya un año. Luego, algo tenemos que haber hecho bien nosotros, ¿no? De todas formas, le preguntaremos si eso es así. Lo vamos a averiguar, porque al final lo que nosotros guiamos es efectivamente, como decían ustedes, con lo que llegan los resultados oficiales que llegan del ente.
También es cierto que en breve se van a abrir las áreas que están tancadas, no se han abierto todavía, porque estamos instalando la electricidad para que lleguen a todas las áreas cerradas y se pueda abrir con una tarjeta que vamos a dar a los vecinos de Meliana, pero a cada domicilio una tarjeta. No va a ir en nombre de nadie, simplemente es para que se abra la puerta solamente los vecinos de Meliana y una vez dentro se pueda depositar, esperemos cada vecino lo que toque donde toque, para que no haya nadie que entre, que nos lo marea, que nos lo pone el marrón en el verde, o gente que también sabemos que entra a buscar otras cosas, lo mezcla todo y es un desastre, ¿vale? Por tanto, se va a anunciar una campaña durante este mes que se irá informando a la ciudadanía en las redes y se irán dando los pasos para que ustedes sean conocedores, se van a hacer reuniones y se va a explicar todo bien explicado antes de aplicarlo. ¿Por qué no se habla del parque canino? Muy sencillo. En el parque canino, primero porque teníamos que borrar la pintada que se hizo ahí, gracias a ustedes, de punto de trovada de gozos. Los vecinos de la finca estaban que mordían. Nunca mejor dicho, era comparativa. Porque vamos, ¿a quién se le ocurrió? Ustedes dejaron una apertura por bajo que los perritos escapaban, hemos tenido que cerrarla. 3, algo que ya dije, cuando un parque que no está todavía consolidado se procede a la apertura, lo que se tiene que hacer primero es consolidarlo. ¿Por qué? Pues porque los perritos van ahí, escalan todo lo que se había plantado, que hay un montículo, y no han dejado que esa planta arraigue. Continuamente las arrancaban y tenían que reponerse. Lo que hemos decidido es, cuando eso esté consolidado y arraigado, lo abriremos, ¿vale? Y además se tiene que vigilar porque también detectamos pues, que hay gente que se mete ahí justamente a pasear a los perros. Supresión del paso a nivel, señor Rivera. Hemos suprimido el río subterráneo que ustedes querían convertir en la carretera de Barcelona. Y personalmente, la señora alcaldesa y yo fuimos a decir que ese proyecto no lo queríamos. Sorprendentemente, uno de los tribus más importantes que hay ahí, que estuvo con su gobierno, pero que permanece ahora, que estuvo ya con nosotros, sorprendentemente nos dio la razón. Sorprendentemente nos dio la razón. Y dijo que él tenía que defender esa postura, pero que él nunca había estado de acuerdo en eso. Eso convertía. Pues no saben. Se hacía un túnel desde la rotonda de Follos, o sea, desde el lago artificial que estos señores crearon cuando llueve, lo conocerán todos, es el lago artificial. Se hacía un túnel, pasaba por debajo de la vía y salíamos sobre hacia Follos. Lo que pasa es que teníamos un lago y un río. Pero también tendríamos un estanque, una balsa de porquería. Esa balsa de porquería está a la otra parte de la carretera, que se supone que serviría para achicar todo ese agua, pero mientras ese agua se quedara ahí, al final se convertiría en un fangal de mosquitos, de olores y de suciedad. Esto es lo que estos señores querían convertir. Y de paso, que la gente que venía por la carretera pasara de largo por Meliana, no se girara a decir, uy, una avenida comercial, hay comercios, puedo parar. Porque además, es la avenida Santa María, porque además la asociación de comercios, o los comercios, les dijeron que eso no lo querían. Por lo tanto, hemos sido nosotros lo que hemos dicho que Meliana no quiere eso. Vamos a pelear por el enterramiento de las vías del metro, por supuesto, pero como desde un principio, con una hora como toque. Y es mucho más cara, es carísima, sí, pero vamos a pelear por ella, que para eso nos elegimos los ciudadanos, no para hacer chapuzas. ¿El premio de literatura? ¿Tú? Bueno, yo simplemente comento que ustedes gestionaban de una forma, ustedes daban premios de una forma, nosotros gestionamos de otra, y damos premios de otra, no tenemos obligación de seguir lo que ustedes hacían. Es que no entiendo por qué. Y no vuelvan a decir lo de censura, porque ya les ha dado el 7 de noches, no lo vuelvan a repetir. A nosotros nos ha elegido el pueblo, y nosotros estamos en nuestro derecho de guiar o elegir o hacer lo que nosotros consideremos. Con todo el mundo, contamos con todo el mundo. Y eso de censurar, ¿solo porque no les seguimos a ustedes? Si quieres completar. Sí, en contestación al señor Orts, ya hizo referencia al tema del anterior pleno. Buenas noches a todos de nuevo. No vamos a, como ya comentamos, tenemos otra manera de tratar la cultura, porque queremos hacer cultura para todos. Además, estábamos también dándole vueltas, digo, ¿qué interés tendrán ellos en este tema específico de este autor? Bueno, pues una vez más hemos hecho algo de investigación en redes sociales. El autor que ganó el año pasado tiene en su biografía de Twitter que vive en Valencia, los Países Catalanes. Luego tiene tweets: llibertat, presos polítics, premsa espanyola manipuladora, València està en el poble català, els carrers seran sempre nostres. Otro tweet que habla en primera persona: escriure en català siempre es llançar-se a una piscina mig buida. Este es el autor del año pasado que, insisto, nosotros
ya una vez más, pues sospechando el arduo interès de Compromís en el tema, pues hemos hecho investigació. Per últim, i parlant del poble, ja ho hem dit més voltes, això no té res a veure en el valencià. En l'última enquesta de l'ús del valencià de 2023, després de 8 anys d'imposició lingüística per part del Botànic, 8 anys d'imposició lingüística, que ja per fi se va acabar en la nova llei de llibertat educativa del govern de Mazón, en casa, en valencià parlen el 30% dels valencians i en castellà el 60%. En els amics, el valencià sols s'utilitzen el 26% i en castellà no, és una encuesta que ha fet el Botànic, és una encuesta pública que va fer enquesta d'ús del valencià de 2023, quan encara governàveu, després de les imposicions. Per últim, en el treball el 24% i en el treball el 24% parlen en valencià i el 57% ho fan en castellà. Això després de les imposicions, com dic. Nosaltres sempre ho hem dit, animem al poble de Meliana i a tot el que vulgui que parli en valencià, s'expressa en valencià i siga fent la seva vida en valencià o en castellà. Nosaltres sempre tindrà un aliat i un recolzament en valencià o en castellà. Aquesta és la nostra proposta per al poble. Gràcies. Un últim detallet es que Joan en el punto 7 ha hecho referencia al Corpus, que dice que es el domingo. El Corpus es hoy, porque hay 3 jueves en el año que relucen más que el sol, pero el domingo es en Meliana, pero el sábado estaremos también en Roca. El sábado lo celebra Roca, que se ha olvidado usted de su barrio. Para la información del pueblo, el sábado a las 12, misa y procesión en Roca de Corpus Christi, y el domingo en Meliana a las 6 de la tarde las danzas y a las 12 del mediodía la misa mayor. Gracias. Segundo. Bueno, pues com ja ho ha explicat el meu companyero, el consellal de festes, ja sabem la programació que va estar cada setmana. Bueno, doncs donem per acabar esta sessió, s'alça la sessió i ara passem a les preguntes del poble. José Manuel. Sí, hola, buenas noches. Referente a las áreas cerradas, cuando se pongan en funcionamiento y se cierren y haya que entrar con tarjeta, ¿no creen que va a haber un conflicto porque por la parte de arriba están abiertas, con lo cual no se tendrían que llamar áreas cerradas? Habrá gente que no querrá entrar y tirar la basura por arriba. ¿Si han pensado en esto? Manolo. No hace falta. Mi pregunta es si ahí en donde está el parking de la playa, donde aparcamos los vecinos cuando vamos a la playa, si esos montones de tierra lo van a quitar porque las fechas que son, ya hay mucha gente y hay problemas con los coches. Maria. Sí, a veure, la meva pregunta era per a Maica, la regidora d'Educació. Van a posar un aula web al CRIS aquest curs vinent, 24-25. Ho van saber el dimarts. A mi em preocupa perquè això és per al setembre, o sigui, són 3 mesos, i moltes vegades hi ha polítics que s'omplin la boca d'inclusió i resulta que la nostra escola, en quant a accessibilitat cognitiva ha millorat, accessibilitat física té moltes barreres, per exemple, una rampa que se va fer en juliol del curs passat, però farien falta moltes més. Fan falta també quartos de bany adaptats per a caires de rodes, portes que, aleshores, em preocupa un poc perquè setembre està... Ai, perdó, són 2 preguntes? O una? O sigui, són...
Se pueden hacer dos, vale. Luego haré dos y luego una. Vale. Lo que pasa es que tengo 4. Sí, simularás. Vale, pues me espero, vale. Vale, com s'ha estat parlant del tema de les subvencions que se donen a les associacions, a mi m'agradaria, bueno, esta convocatòria ja està, doncs ja està, però igual per a la propera, o si se pot fer per a esta, que fora igual per a tots. O sigui, hi ha associacions que per exemple, demanen ara vull un escenari en la plaça Major, vull també que em posen associacions, fundacions, com el que siga, no? Vull un escenari en la plaça del poble, vull que vinga que s'amenitze de tal manera, vull que se doni un regal als participants, etc. I aquestes associacions o aquestes fundacions ho tenen així i ja està. I hi ha moltes associacions en Meliana que potser també fan activitats i passen per aquestes bases. M'agradaria que tots passaren per aquestes bases també. Igual que per a accedir a un local. Totes les associacions voldríem un local, el que passa és que se tenen que fer quotes de socis i costejar entre les persones que estem. Això era una petició només. Vas a hacer una, pero a lo que animaría, pues sí que m'agradaria, perquè m'ha preocupat un poc el que ha dit, perquè se suposa que el CRIS s'havia reformat i s'havia arreglat i s'havia fet totes aquestes coses. Pareix ser que si no s'han pensat en fer rampes, si no s'han fet ja que se remodelan en plan edificant o què, però me pareix curiós que remodeles un col·legi i te deixes les rampes. Però bueno, suposa que serà culpa dels tècnics també. Bueno, la meva això era per el tema de lo del túnel, riu, pantano, lo que fora. Evidentment, sí que vam tindre una reunió, en aquest cas, que ens ho va explicar Josep, tot el que s'havia modificat del projecte, o el primer paper que ha plegat. I sí que de veure que diversos comerciants estan extremadament preocupats perquè tapàvem l'entrada del poble, per molt que se ficara després 4 rotondes per intentar solucionar-ho. Evidentment, molts veïns haurem estat en contra d'aquest projecte i probablement més de 14 haurem sigut algun més de 14. Entonces, jo sí que agraïs el que aquest projecte no se faci. Crec que, ja ho vaig explicar, beneficiava sobretot a la gent que passa de llarg de Meliana. Entonces, fastidiar a Meliana tapant-li l'entrada de l'avinguda perquè se beneficien els que passen per la carretera, entre cometes, pues bueno, porque esperen tots i ja està. I a mi si algun dia se va soterrar les vies, pues se soterra. O si se fa per tramo, pues se passa per tramo. Però realment mos haver estropeat tota l'entrada del poble. Per tant, jo m'alegre molt que això no se vagi a pagar. A ver, José Manuel, la pregunta es si pensamos que lo pueden tirar por arriba. Sí, lo pensamos, claro que lo pensamos. Igual que lo pensamos que tiran la basura donde algo no toca, igual que al final, ¿qué tenemos que hacer? Hoy se han leído unas cuantas sanciones. Esperemos que al final, si la gente no entiende razones, sea por sanciones. También se está valorando muy en serio el colocar una cámara de disuasión en cada área cerrada, ¿vale? O sea, se están valorando cosas porque al final esto es muy claro. Meliana, ya lo he explicado una vez, somos el municipio que más sistemas tenemos de librarnos de la basura. O sea, tenemos áreas cerradas, tenemos el puerta a puerta, que quien siga utilizando el puerta a puerta está en su derecho. Ojo, recuerdo, en los cubitos, no en bolsas de basura y ya está, en los cubitos y como toca. Y a las horas que toca y donde toca, ¿vale? Luego tenemos los contenedores, que los tenemos también distribuidos en algunas zonas. Tenemos áreas subterráneas que están en reparación, que también van a ponerse. Tenemos el llamar por teléfono y quedar para que se recojan nuestros enseres. Tenemos un ecopar, donde además se nos descuenta la tarifa del agua si lo utilizamos. En breve vamos a traer ya 2 o 3 contenedores que queríamos haberlo hecho en Navidad, pero se retrasaron porque lo hemos solicitado con una subvención, que son los famosos contenedores, entre comillas, que lo que tú metas, en este caso va a ser plástico y primero va a ser vidrio, te van a dar puntos para que tú canjees en los comercios de Meliana. Pero además va a ser anónimo. Cada uno lo podrá utilizar o no. O
sea, tú te das de alta la app y tú lo pasarás, te localizarán que has sido tú, te lo pone que tú no quieres, no pasa nada y lo pasas por otro sitio y ya está. Creo que contar 7 formas diferentes de librarnos de la basura. Que encima alguien tenga la necesidad de tirarlo por encima, señores, es que a los que están sancionando me encargo personalmente de que se les sancione. Última. Ha habido un caso, y no voy a decir nada, que se ha sancionado a una persona y se ha sancionado en la siguiente calle porque estaba tirando a la otra calle. 150, 150 son 300 euros. Pero, de verdad, la gente, en serio, yo alucino. Pero si al final, después de tantas campañas, de tanto avisar, de tanto hacer, del esfuerzo que está costando modificar, encima hay gente que hace eso, oye, lo siento, por culpa de estas personas no tienen que pagar los demás, habrá que sancionarlos. Oye, espero que lo entendáis. Manolo, el parking de la playa. El parking de la playa es algo que lo hicimos nosotros en su origen y era efectivamente un parking para la playa. Pero ahora mismo hay una obra muy importante en Roca, de millones de euros, muy importante, que es el Clavegueram de Roca, ¿no? Que llevamos muchos años detrás de ello, este año se está haciendo, es una obra que se adjudicó, que tal, en época también de compromiso, y es muy importante. Y justamente ahora se paraba esa obra y faltaba lo que eran las bombas. Justamente no lo han conseguido también ahora, que también es una cantidad importante y que también se va a hacer. ¿Por qué se deposita eso allí? Porque todo lo que se está sacando de la obra de Roca se deposita en esos montones, porque cada camión que saca ese agua mojada por el nivel freático pesa, por ejemplo, mojada, a lo mejor pesa 20 toneladas. Si tú la copias y dejas que se seque, ese agua se vaya, igual pesa 5 toneladas. Es dinero que nos ahorramos a la hora de pagar esa obra, ¿vale? Dicho eso, la obra tenía que haber estado acabado ahora, por lo tanto se han quitado los montones, pero nos han concedido esa subvención que te he dicho. Entonces, se está intentando compaginar el que se habilite una zona de aparcamiento, pero también es complicado porque los camiones van a entrar y salir. Pero estamos en ello, porque vimos el otro día que la cantidad de cosas que estaban hasta subidos en los montones, al final puede haber ahí un accidente y no es lo que toca, ¿vale? Estamos en ello y estamos intentando dar la solución, que además la alcaldesa personalmente estaba justamente encargándose de ello, ¿vale? Lo de la obra de Cristo se lo dejaré a mi compañera, pero si queréis, ahí, no sé si se han estudiado 2 preguntas en una, las subvenciones y las de los locales, ¿no? No, sí, pero no eran 2 en una, eran 2, pero como queráis. Pues las subvenciones, ahora mismo, el reglamento de subvenciones nominativas es lo que se ha pasado ahora. El uso de eso está en algunas formas legislado, en otras no, ¿vale? Pero de momento, que yo sepa, a nadie se le ha puesto pegas de hacer algo. Si no es por informes en contra de policía, de seguridad, de 1000 cosas, o de porque no hay gente simplemente para poder hacerlo, ¿no? Pero se intenta no decir que no a nadie. Se intenta. Hay veces que no se puede por cosas ajenas a lo mejor hasta nuestra voluntad. El hecho, por ejemplo, de los locales, por ejemplo, pues bueno, estamos trabajando ya, que cuando tengamos ya el borrador más avanzado, lo presentaremos en comisión informativa primero a los señores concejales de la oposición, para articular algo a la hora de ceder locales. Porque de repente han aparecido a lo mejor 5, 6 o 7 asociaciones nuevas que quieren un local. Casualidades. Pero todo el mundo tiene derecho, ¿vale? Y como todo el mundo tiene derecho, habrá que articularlo de forma que sea lo más justo posible. Y en eso es lo que estamos haciendo. Articular de forma que la cesión de locales dé una serie de características que pueda favorecer a la mayor gente, a las mayores asociaciones que se pueda, ¿vale? Porque además también es verdad que nos están pidiendo hasta asociaciones de fuera de Mediana. Claro, al final es que esto hay que hacer algo aquí, ¿no? Y sin más lejos, pues Dalmáceras nos lo han pedido. Bueno, Miguel Ángel, has comentado algo de Cristo, ahora lo ha comentado también María, de que, claro, el plan Edifican, pues eso, pues sí, pues tan famoso que era, que no tener en cuenta eso, pues yo no tengo que explicarlo, tendrán que explicarlo ellos, ¿no? Y sí, ya está. Y es Maica, ¿de paso? Maica. Sí, bona nit a tots i a tots. Maria, bueno, ja ho sabràs, perquè ho has vist en les xarxes socials, en el col·le supositor del Monte de Pegat. Meliana Estenda d'enhorabona. Un pas més per a la inclusió i una educació per a tots i per a totes. Què vos vaig a contar? Pues va haver un aula hueco exactament en el Teit del Crist. A més, contarem amb 3 aules més de... Sí. Contarem
amb 3 aules més d'educació primària, a més de totes les que ja tinguem, i l'aula Hueco és una aula per a alumnes amb necessitats. El primer que he fet és posar-me, bueno, el dimarts, sí, el dimarts sí que quan ens confirmaré que sí. El primer que vaig fer és posar-me en contacte amb la conselleria perquè les coses són de les conselleries. Però no obstant, l'Ajuntament de Meliana, abans de que comenci el curs escolar lectiu, de fet demà vaig anar en el tècnic al Crist per el tema d'accessibilitat de les rampes. No n'hi ha accessibilitat en rampes, les rampes que n'hi ha és com una muntanya russa, si tires a la criatura per allí és de veure que no n'hi ha ni un quart de bany en tots els pavellons de les escoles. I bueno, el que vos dic, he pres nota, hem parlat amb la conselleria, estem tots al tanto, però crec que nosaltres anem a estar més al tanto perquè puga començar el curs escolar a mitja aula amb tot el necessari. El tema del material sí que m'ha dit conselleria que ve de camí. Perdó, vale, és que no, o sea, aquestes qüestions no... No, és que no les havia contat perquè vaig demà al col·le tècnic. Vale, gràcies. Gràcies, Maica. Vale, gràcies. Ai, gràcies també per m'ha quedat clar lo de les asociacions. Quería contestar yo a Miguel Ángel también. ¿El qué? Que quería contestar a Miguel Ángel también. Por lo de la reforma de Cristo que has preguntado. La reforma de Edifican, que eso se solicitó en 2017, a través de la concejalía, que en este caso la llevaba Susana, nuestra antigua compañera, pues se solicitó para temas concretos. Eran subvenciones que se pedían un proyecto concreto, se concedían y se ejecutaron, que estuvo disponible en 23 en concreto. La subvención fue, la obra fue de unos 350.000 euros, 30.000, perdón, unos 330.000 euros, y estaba destinada para remodelado del comedor, la cocina y sustitución de la verja perimetral, ¿vale? Si no recuerdo mal. No era un fondo de hacemos lo que tal, o sea, se pedían cosas concretas y se pidió, en aquel momento se concidió y se pidió para eso. Quiere decir que es más importante la verja perimetral que hacer una rampa de accesibilidad. No, quiero decir Vol dir, si no fores... No, espera, déjame un segundo. Lo que quiero decir es que en ese momento, cuando se solicitó en 2017, se consideró que las actuaciones más urgentes que había que hacer eran en el comedor, en la verja y en la cocina. En el 2017. Y se solicitó la subvención, ya está. Nada más. No ha dicho nadie que... En el 2017 no era importante hacer una rampa. Mira, Miguel Ángel, que parles en aquest despreci sense tindre coneixement del tema és més que sorprenent. No, te conté. Tant en el centre del Crist com en el centre del Mediterrani com en l'institut, l'anterior regidora d'Educació, Susana Marín, i després jo, quan vaig agarrar la regidoria, ens reuníem constantment en els centres per a detectar quines eren les necessitats. Eren els centres qui ens les demanaven. El Col·legi Mediterrani, que començarà ara, es va paralitzar i comença ara precisament perquè es va allargar el procediment perquè a última hora es donaren compte que no havien inclòs el canvi de finestres i portes per a fer-les més eficients com ja tenia el Crist. Vull dir, s'ha comptat sempre en la participació del centre i de la comunitat educativa, de les direccions dels centres. Nosaltres hem plasmat en els projectes per part de l'oficina tècnica d'urbanisme allò que ens han traslladat i hem demanat allò que ens han demanat. Vull dir, en el Crist, per a que sàpies per temes d'accessibilitat, es ficaren 2 ascensors. Per exemple, a lo millor l'equip directiu o el professorat o nosaltres mateixos vam veure que en els ascensors ja s'avançava molt i no se donaven compte a altres persones d'altres coses, però que a veure que se va incloure allò que se va demanar. És el que te vull dir. I no ho vam decidir nosaltres, se va decidir entre tots. El que acaba de dir és culpa dels tècnics una altra vegada. Jo no culpa els tècnics, estic culpa... Ara els professors, que no ho han demanat. La comunitat educativa, que és el que demana. Vale, per favor, passem al segon torn. José Manuel. María. ¿Ya está? Sí, pues yo quiero hacer un ruego que se quedó pendiente de la legislatura anterior, que es saber si la sociedad de Meliana podemos acudir a donde se lleva la basura, sobre todo a las plataformas donde se lleva la resta, para que podamos ver de primera mano cómo se separa la basura y cuál es el conflicto desde la otra parte.
a una plataforma o al vertedero, porque también parece que el vertedero de la Comunidad Valenciana le quedaba para 2 o 3 años, no sé si el de Dos Aguas. Entonces estaría bien hacer visitas que la sociedad de Meliana pueda ver de primera mano cuál es el conflicto que hay dentro de esas plataformas o del vertedero. Sería una mejor manera de concienciarnos. A mí siempre se me quedó pendiente si no hay una máquina, si no hay una prueba intelectual que separe la basura, que lo tengamos que hacer nosotros en casa. Entonces se me quedó eso pendiente. Y este tema también se quedó pendiente, hacer esa visita. Pues hago ese ruego, gracias. Maria? Sí. A veure, és que clar, ara m'ha sorgit una altra pregunta. Tenia una altra, però ja us hi va. No vinc a dir tot això per el tema de si en el pla edificant s'ha fet bé o s'ha fet mal. Això, com diuen, s'acorda en la comunitat educativa i jo no dubte ni dels tècnics ni de les persones que ho pensaven. Però jo crec que el que volia dir és que el xic... És que dona llàstima que les obres més actuals moltes vegades s'oblida els temes d'inclusió, temes de sostenibilitat, quan això ara pense que és sempre prioritari, però no sé, estem en un moment en el que això no se'ns havia d'oblidar mai. Mai està clar que hi ha coses al centre, però jo s'ha fet aquesta pregunta, no sabia que ja s'havia avançat molt, la veritat, en aquest tema de l'imatge avui, perquè pensava això, se veig moltes vegades els mestres que arribem d'ara que estem ja quasi en juny a setembre, que van a vindre xiquets amb unes necessitats molt específiques i que no van a tindre ajuda. Entonces jo agraïs que ja s'hagin fet aquestes qüestions i que, bueno, si les pot fer conselleria millor, el que passa que moltes vegades en conselleria ja se sap que tarda molt i, doncs, bueno, si ens pot ajudar l'Ajuntament d'alguna manera fent força, ho agrairem. O bé des del Consell Municipal o el que faci falta, doncs estarem. I després, és que ha sigut un altre tema també de FEM, no a mi, o sigui, me fa mal dir-ho, perquè pareix així un poc de broma, però no. Perquè quan comença tot això del porta a porta, jo he reciclat sempre en ma casa, els xiquets i les xiquetes en el col·le també els inculquem aquests valors, que bueno, n'hi ha moltes ideologies i molts mites d'això, però jo penso que mal no va fer, al contrari, anem a fer molt de bé reciclant, reutilitzant i reduint al màxim els residus. I bueno, tot això venia a dir-ho perquè me'n recordo quan se va implantar el sistema, quan hi havia molta brutícia per terra, diuen que eren els del PP i els de Vox, no? I ara, entonces me pregunto yo si era la merda que n'hi ha per ahí, perdó per l'expressió, si tota la brutícia que n'hi ha per ahí són els de Compromís del PSOE que ho fan, no? Em dona un poc de ràbia. Entonces, bueno, lo que sí que volia era fer una aportació, per si servís, ¿vale? Sé que per lo que haveu dit de la targeta em sembla superbona idea i he vist que en alguns pobles aquesta targeta va incorporada, diguem, en el PUAL orgànic. Parlo un poco desde el desconocimiento, perdón, hablo un poco desde el desconocimiento totalmente, pero creo que el orgánico es lo que más conflicto genera, ¿no? Porque la gente empieza a echar restos y restos al orgánico y que a lo mejor si esa tarjeta va incorporada en el cubo marrón y solo se puede abrir el cubo marrón con esa es que no me estoy explicando bien, el cubo pequeño que tenga esa tarjeta, ¿no? Entonces tú entras al recinto y solo puedes abrir ese contenedor marrón con tu cubo marrón y por tanto ahí, yo que sé, ayudas un poco que se eche el orgánico. Es que creo que teniendo la tarjeta todo el mundo entrará igual y seguirá echando las cosas donde le parece. Entonces, pues... Y bueno, sé perfectamente que esto, es opinión personal, ¿vale? Pero yo pensé que eso en el momento que se va a hacer no se va a hacer de forma adecuada. O sea, ni la gente estaba concienciada, yo creo que no se va a hacer buena campaña y se tenía que haber fet millor. Y sí que pensé que va a ser un desastre, pensé que el govern actual està intentant fer tot el possible per a tornar a millorar-ho i pues bueno, res més, és que això ja jo crec que sobra perquè són reflexions meues, era portar això per si ajudava.
I, bueno, si puc una última cosa, per lo que esteu dient del PLIM, els premis literaris, estem molt encabotats en el valencià, i resulta que venen xiquets i xiquetes de fora, que a lo millor en casa sols poden aprendre perfectament el castellà, la seva llengua materna potser és una altra, i és l'única llengua que li poden ensenyar, i arriba a l'escola i no pot ni aprovar exàmens ni defendre's de la manera que podria defendre's parlant en la seva llengua materna, i estem encabotats en que parle valencià. Jo penso que hem de promoure el valencià a tope, i jo penso que en això sí que estem tots d'acord, però penso que els premis haurien de ser més inclusius i tindre en compte totes les llengües. O sigui, valencià, català, castellà, àrab, i que se podrà participar en totes les llengües. I perquè tots els xiquets i totes les xiquetes quan participen, tinguin l'opció de lluir-se en la seva llengua materna i puguen desenvolupar coneixements en la seva llengua materna. I per supost que en l'escola tinguin el dret d'aprendre valencià i el castellà. I nada, ja està. Era per si aportava alguna cosa també a lo dels premis literaris. I gràcies per escoltar-me estos rotllos i gràcies per donar-me resposta. Que no es rollo, José Manuel, a ver, se han hecho visitas y en los colegios también se han hecho visitas. Si podemos solicitar visitas y hacemos la gente que quiera venir a acompañarnos y lo visitamos. Se lo trasladaría a María José, que es la técnico, y lo solicitamos. Ya, lo tenemos informado. María, a ver, el reciclaje, lo que lo tiran ahora, ni son del Compromís, ni son del PSOE, ni antes eran del PP. Es que no tenía que haber. Ni siquiera todos son de aquí, ¿sabes? O sea, son gente que por un motivo u otro pues no aceptan lo que se tiene que aceptar como todo ciudadano, que son las conductas cívicas. Y creo que perfectamente son conocedores. Y ya lo digo antes, a nadie le gusta sancionar, pero es que a veces no queda otro motivo, ¿no? Entonces, lo que has comentado tú de eso, bueno, aparte que las estancadas, antes te me olvidé decir que también es por un tema de seguridad, ¿vale? Porque a veces eso está abierto y a veces provoca cierta inseguridad que entras ahí sin saber quién puede estar. Entonces solamente va a poder entrar gente de aquí, ¿vale? El tema del contenedor, llevar eso, a ver, los cubitos llevan ya marcado el chip para cuando tú lo utilices o no, ¿vale? Es una lectura, pero aparte de eso, si tú cuando te metes ahí dentro no lo quieres tirar en el marrón, lo vas a tirar donde quieras. ¿Qué más te da? ¿Sabes? Entonces, sí, solo puedas abrir el marrón para tirar eso, pero igual coges el marrón y te al lado. ¿Sabes? Y luego, pues también tenemos a gente con muy buena fe y lo queremos mucho, que es una persona pues, que limpia mucho Meliana, que le hemos explicado 1000 veces que los contenedores esos no se debe de poner, y yo ya no sé cómo explicárselo, pero también nos anula, porque cada contenedor marrón, cada cosa que no tenga lo que toca, no lo anula, ¿vale? Pero no solo lo hace él, No, para nada, que va. O sea, hay sanciones. Es que te quita hasta las cartas si tienes lo que haya. No, sí, yo digo que hemos leído antes un montón de sanciones de un tipo y del otro tipo, o sea, se está sancionando. Luego lo que has comentado, antes hemos dicho que aquí estamos para todos. Y aunque Manu lo puede explicar, pero es que es muy sencillo. Estamos para todos, legislamos para todos y no queremos marginar a nadie. Y efectivamente aquí hay gente que habla castellano. Y porque tiene que ser solamente en valenciano los premios de literatura. También pueden ser y van a ser en castellano. Porque en valenciano no queremos que sea una imposición, queremos que sea una elección. Y queremos llevar a la gente a que lo elija, a que lo aprenda, a que lo hable. Pero no imponemos las cosas como hizo el gobierno del Botanic. Por eso damos la bienvenida a la ley de educación de ahora, a la libertad educativa. Pero aquí sí, aquí se va a hacer premios, se van a fomentar los premios en valenciano y se va a hacer por primera vez en muchísimos años premios también al castellano. Pero, como ha hecho referencia, nosotros desde que entramos al equipo de gobierno, algunas de las acciones que hemos llevado a cabo, como algo tan sencillo que en las redes sociales se publiquen casi el 100% de las publicaciones en valenciano y en castellano, mucha gente nos ha agradecido esto en la calle, sobre todo gente de la Chen Machor, que digan millor,
gente que vino, y lo dije en un pleno, cuando el sol más apretaba en los años 50-60, dejó su tierra de provincias castellano-parlantes, Cuenca, Albacete, el sur de Aragón, el norte de Andalucía, en Murcia, que vinieron a Meliana a levantar su familia, a trabajar y a colaborar en este pueblo, y que por razones no ha aprendido el valenciano, pues nos han agradecido que ahora pues el bando pueda estar en castellano también. Extranjeros, un montón, que han venido también de lenguas que no son la española, aunque contamos con un montón de vecinos hispanoamericanos, pero mucha gente que dice, oye, ahora ya puedo, me entero de las cosas de las redes oficiales o en las redes sociales del ayuntamiento, así que insisto, lo que hemos dicho, decidimos en ese momento pues hacer bilingüe todo lo que pudiéramos, sin menospreciar en ningún caso el valenciano, porque és el nostre patrimoni i defengam el valencià de la gent de Meliana, no l'imposat. El de Marta és el valencià maleducat, perquè sempre m'està tallant. ¿Ahora qué? ¿Tenemos que levantarnos como la educación o pedir disculpas? Res, cada un queda per lo que és. Bueno, crec que ja no hi ha més preguntes. ¿Sí? Quería preguntar sobre la rampa del metro, que creo que en 2009 tenía que estar solucionado en los transportes públicos y en Meliana, bueno, los metros de todos los pueblos. Pero en Valencia hay rampas en todos los sitios. Aquí, cuando va un minusválido, tiene que llamar 2 o 3 horas antes para que venga un señor a poner una rampa y Tiene toda la razón. Y eso ya lo estuvimos hablando con Metros. Si es que es una puerta nada más que tienen Sí. que hacer, no tienen que hacer todas. Yo no veo qué problemas hicieron de aquellos, ¿por qué no lo han seguido haciendo toda la red del metro? Pero bueno, Eso ya hemos hecho varias quejas y sí que es verdad lo que está diciendo, que tienen que llamar con 2 horas o 3 de antelación para que les pongan esas rampas, para que puedan acceder al metro. Es que además antes las rampas estaban ahí, las ponían rápido, pero ahora se las llevan. O sea, están las rampas y se las llevan y tiene que venir un señor, ir a la caseta, sacar la rampa. Sí, yo sí que lo he visto y van 2 personas para quitarlo, para ponerlo. Y lo que dice, no es que esté la rampa en cada estación, sino que se la llevan. Vale, muchas gracias. Haremos hincapié otra vez en ese tema. Gracias. Bueno, pues molt bona nit a tots i bueno, com ja sabeu la programació d'este cada setmana. Moltíssimes gràcies.